Bien. Un sólido amorfo es, por ejemplo, tenemos algunos tipos de sólidos que pueden ser amorfos, por ejemplo, como el vidrio. El vidrio ya lo habíamos platicado anteriormente, hoy vamos a hablar de sólidos amorfos. Entonces, el vidrio, por ejemplo, es un sólido amorfo, digamos, su fórmula es SiO2, es un dióxido de silicio. De hecho, el silicio tiene muchas variantes de composición, o sea, podemos tener diferentes mezclas entre oxígeno y silicio, y generar como diferentes composiciones, generan diferentes compuestos. Por ejemplo, la fibra de vidrio, ¿no? La fibra de vidrio tiene otro tipo de estructura cristalina, pero bueno, ahorita vamos a hablar de lo que son los amorfos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de sólidos amorfos es el dióxido de silicio, la alúmina, ¿no? El Al2O3 es la alúmina, también la serie o el óxido de cerio, ¿no? El óxido de cerio también se considera como puede ser amorfo, óxidos de circonio también, algunos de ellos, y normalmente este tipo de materiales, las aplicaciones que se les da es como soportes de materiales catalizadores, ¿no? Debido a que presentan precisamente un ordenamiento no tan periódico como normalmente lo presentan los cristales, ¿no? Hay una forma mejor de entender ahorita lo que es un amorfo de un cristalino y lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es un sólido amorfo? Consiste en partículas acomodadas en forma irregular y por ello no tiene el orden que se encuentra en los cristales, ¿no? Entonces, normalmente los vidrios y algunos plásticos se consideran amorfos. Por ejemplo, los polímeros, las bolsas de plástico, esas que utilizamos comúnmente, se consideran que también son sólidos amorfos porque es un crecimiento de fibras en muchas direcciones que no es orientado. En el caso de los polímeros también se consideran como sólidos amorfos, ¿no? Carecen de una distribución tridimensional regular de átomos. En esta sección expondremos a grandes rasgos las propiedades del vidrio como tal, ¿no? El vidrio, que es uno de los más conocidos como amorfo. Por ejemplo, aquí tenemos dos sólidos amorfos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de oxígenos con silicio, y si se fijan, pues podemos observar que la estequiometría sí es consistente. O sea, ¿qué quiere decir que es consistente? Si vemos un rojo y tres oxígenos alrededor. O sea, este es un trióxido de silicio, ¿verdad? Aquí vemos que hay tres oxígenos que son los azulitos y los rojos son los silicios. Y si vemos, nos paramos casi en todos, bueno, aquí porque aquí se rompe la cadena, ya no se alcanza a observar eso, pero en teoría deberían de tener el rojo tres enlaces, tres enlaces, tres enlaces. Pero si se fijan, se arreglan de formas diferentes. No tiene como un ordenamiento realmente, ¿no? No tiene como una secuencia. De hecho, generar un sólido amorfo es difícil porque tienes que tener tienes como que tener muchas irregularidades que no sean como repetitivas, ¿no? Entonces, que no se repita lo mismo, ¿no? Entonces, esta es digamos, una red de un sólido amorfo. Este es otro, veamos cómo está para todos lados. Obviamente también es tridimensional, ¿verdad? Es tridimensional, ¿no? El asunto. Entonces, pues se vuelve más complejo todavía, ¿no? Bien, los sólidos son más estables cuando están en su forma cristalina. Normalmente se le dan mejor, o tienen mejores propiedades los materiales cuando están en estado cristalino, o sea, son más estables. Sin embargo, no es que sea una propiedad completamente deseada. También hay propiedades que en el caso de los amorfos son deseados. Entonces, muchas veces nos conviene, dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Que se le vaya a dar, que el material pueda ser cristalino o que pueda ser policristalino o
que inclusive, pues sea amorfo, ¿no? O tenga una cierta característica amorfo, ¿no? Por ejemplo, cuando un líquido se enfría muy rápido, ¿cuándo podemos encontrar esto que se genera como amorfosidad o que no, que cómo se puede generar un sólido amorfo y uno cristalino? Por ejemplo, aquí tenemos un cristal de fosfuro, de un fosfuro de indio cristalino, y aquí tenemos el amorfo. Estamos hablando que tiene la misma composición química, ¿verdad? Sin embargo, estructuralmente no son iguales. Aquí sí tiene un sistema muy ordenadito, ¿verdad? Se logra observar que hay una cuestión periódica, ¿verdad? Que si tú te paras en un punto vas a encontrar lo mismo alrededor. Por ejemplo, si tú te paras aquí y luego dices, yo camino y me paro acá, obviamente en el mismo punto de referencia, aquí y acá, vas a encontrar lo mismo. Y si te paras acá, pues igual. Y si te paras aquí, igual. Pero tú puedes poner un punto aquí, a un lado del rojito, y lo dices, ah, bueno, ahora me voy a parar a un lado del rojito otra vez, y tienes lo mismo. Ah, sí, sí tengo lo mismo. Y aquí, ah, pues también, ¿verdad? Entonces quiere decir que a eso se refería, ¿se acuerdan? Que tienes que tener el mismo entorno, ¿verdad? En el caso del cristal, ¿no? Para poderlo considerar como un sistema cristalino. Sin embargo, en el amorfo, por ejemplo, me paro aquí y digo, bueno, arriba que tengo a una distancia más o menos de, no sé, de unos 3 centímetros, un verde, y acá abajo tengo otro verde, pero luego me recorro a una distancia y ya no encuentro a la misma distancia uno rojo. Ahora como que cambia la cosa, o sea, se movió completamente, y luego me muevo para abajo y tampoco encuentro esa periodicidad, porque aquí abajo tengo un verde, pero acá arriba también lo tengo, pero tiene diferente ángulo. Aquí como que el ángulo es recto, vean, como recto, y aquí el ángulo como que tiene un ángulo diferente, ¿no? No es recto. Entonces, eso genera cambios, ¿verdad? En el entorno dependiendo de dónde nos encontremos del cristal. Y esto genera que sea un sistema amorfo. Ahora, ¿por qué se generan los sistemas amorfos? Porque dice aquí que un ejemplo es cuando un líquido se enfría muy rápido. Normalmente, bueno, ustedes no sé si han visto los conceptos de polaridad, ¿no? O si sepan a qué se refiere la polaridad, pero lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, si una molécula, como el caso del agua, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando vimos la molécula del agua, por ejemplo, la molécula del agua tiene polos, ¿no? Tiene polos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú enfrías el agua a modo de que se congele? ¿No? ¿Qué pasa? Resulta que hay isómeros. Estos isómeros ustedes los conocen porque alguna vez llevaron nomenclatura de química orgánica, ¿verdad? Y se acuerdan que había isómeros geométricos donde teníamos los famosos cis y teníamos los famosos trans, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un isómero que tenga, digamos, un grupo, no sé, un cloro, digamos que estos son cloros, ¿no? Perdón, ahora sí no me traje mi tableta, pero bueno, vamos a dejar los metil, no importa. Este es un cis y este es un trans. Digamos que aquí yo le pongo un cloro y aquí yo le pongo otro cloro y aquí también es cloro y este también es cloro, ¿no? Ahí me lo valen, ¿no? Este también que sea un cloro, ¿ok? Entonces, que los dos sean cloros, resulta que el cloro es muy electronegativo, ¿verdad? Entonces jala mucha densidad electrónica hacia él. Entonces esto le confiere una polaridad a la molécula, porque el carbono es menos electronegativo que el cloro. Entonces le jala densidad electrónica, pero ojo, el cloro de arriba también jala en la misma densidad electrónica. Entonces quiere decir, y jala con la misma fuerza, pero como tiene dos cloros encontrados, uno hacia arriba y uno hacia abajo, se anula.
Se anula esa fuerza de atracción de los cloros y esto genera que esta molécula no sea polar. Sin embargo, cuando tenemos los dos cloros orientados hacia el mismo lado, uno jala hacia allá y el otro jala hacia acá, pero se genera una diferencia, aquí sí hay una diferencia, porque se genera una polaridad en un sentido que es así, perpendicular al enlace doble. Y esto sí le confiere una polaridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo enfrío una sustancia que tiene polos, obviamente aquí hay una zona que es positiva y hay una zona que es negativa, acá, negativa y acá positiva. ¿Y qué pasa cuando dos moléculas vienen interaccionando y que se empiezan a enfriar y que se empiezan a hacer el estado sólido? Interactúan entre ellas, porque como tienen polos, pero ¿qué pasa si dos polos, una molécula viene aquí bajando y luego viene otra molécula bajando, pero tienen polos iguales? ¿Qué ocurre? Se repelen, ¿no? Genera repulsión. Entonces esas repulsiones originan que los puntos de fusión se modifiquen. O sea, que el punto de fusión para que se cristalice ese compuesto todavía sea más bajo del esperado. Digamos, si yo enfrío que no está polar, se va a enfriar, el punto de fusión va a ser más alto que el que tiene una polaridad. ¿Por qué? Porque si les decía, si la molécula viene cayendo y digamos, esta es la zona negativa y esta es la zona negativa, empiezan a interactuar y pues empiezan a generar repulsión, pero no se genera el cristal hasta que se acomoda la molécula y una vez que se acomoda, ahí se genera el sólido, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera es como funciona. Entonces, esto origina que si nosotros enfriamos líquidos muy rápido, no se den esos ordenamientos que esperaríamos en la estructura cristalina y se generen sólidos que son amorfos como el que tenemos aquí. Donde tengan defectos, ¿verdad? Porque a eso se les conoce también como defectos, más adelante vamos a ver, hay defectos en el cristal y esto obviamente no genera un orden periódico y se vuelve un sólido amorfo. Sin embargo, si a un sólido le damos el tiempo como para que se ordene, ¿verdad? Que se ordene poco a poco, se va a generar una buena cantidad de cristales. ¿Sí? Entonces, es por eso que podemos tener sólidos amorfos o cristalinos, ¿no? O sea, no en todos los casos, pero ya ven que aquí en la ciencia siempre hay excepciones, ¿no? Entonces, hay muchas excepciones, obviamente, pero ese sería el porqué o una explicación del por qué se generan sólidos, pues, amorfos y sólidos cristalinos, ¿no? Y también eso explica, ¿se acuerdan que ayer les dije que existen cristales que están como fraccionados? O sea, dice, tengo un átomo de cadmio, uno de zinc y de carbono, me salió 0.5. Dices, ah, caray, pues ¿cómo es que voy a partir a la mitad un átomo de carbono? Eso no es posible. Y efectivamente, o sea, eso no lo podemos hacer. Sin embargo, a nivel estructural interno, ya está aquí definido. Este ente aquí ya está definido. Si tú sacas el conteo de las cargas totales globales, te vas a dar cuenta que te falta ahí algo tal vez. Y eso es lo que le confiere defectos a los materiales, ¿no? Entonces, ahí viene una cuestión así, ¿no? Entonces, sus átomos o moléculas no tienen el tiempo para alinearse por sí mismos y pueden quedar fijos en una posición distinta a las de un cristal ordenado. Entonces, esto genera la cuestión amorfa, ¿no? De los sólidos, ¿no? Los sólidos. El sólido así formado se le conoce como amorfo, ¿no? A este tipo de compuestos. Entonces, aquí tenemos uno cristalino y uno amorfo del mismo compuesto. ¿Podemos tener materiales cristalinos y amorfos del mismo compuesto? Sí, sí se puede, pero obviamente pues depende bajo las condiciones que se esté realizando este proceso, ¿ok? Por ejemplo,
Ayer estábamos platicando, estábamos platicando del diamante. ¿Cuál era el nombre del diamante? El nombre del diamante, pues dijimos que era carbono, ¿no? Carbono. Es carbono elemental. Pero, por ejemplo, el hollín, ese que se genera en las flamas, ese de color negro, el tizne, ese es carbono amorfo. Ese es un carbono amorfo y tiene propiedades muy diferentes a las del diamante, ¿verdad? El diamante sí tiene una estructura muy definida, muy definida, ¿no? Y precisamente su estructura definida del diamante es lo que origina que tenga esas propiedades de dureza. Aquí tenemos otro ejemplo de un sólido amorfo y de un sólido cristalino. Ahora, yo aquí tenemos en el lado izquierdo, tenemos un sólido cristalino, el lado derecho, un sólido amorfo, tiene la misma composición, pues sí, aparentemente sí, tenemos un silicio por 3 oxígenos, otra vez, ¿verdad? Silicios por oxígenos. Sin embargo, yo puedo poner, aquí ya vienen los primeros indicios de lo que es una celda, ¿no? Una celda unitaria. Yo le pusieron aquí un rectangulito aquí, que si yo multiplico, yo borro todo esto que está aquí, lo borro, y yo agarro ese rectángulo y lo copio y lo pego otra vez y lo pego y lo pego y lo pego y lo pego, voy a reproducir esta red. O sea, si lo recorto y lo pego y lo pego y lo pego y lo pego así, lo voy poniendo varias veces, reproduzco eso. ¿Por qué? Porque es un sistema ordenado, periódico, ¿verdad? Que lo puedo estar reproduciendo. Sin embargo, a ver, pongan aquí en dibujen una celdita así como esta, donde me permita reproducir lo mismo aquí y varias veces lo mismo, lo pongo a un lado y se representa lo mismo. Pues cuando eso ocurre, entonces es un sólido amorfo. Cuando no tiene esa periodicidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando no presenta esa periodicidad, se le consideran sólidos amorfos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Vamos a ver ahora sí otro tema nuevo, que es estructura de los cristales. Vamos a ver lo que es la estructura de los cristales. Y para poder entender lo que es la estructura de los cristales, tenemos que entender quién se encarga de hacer esto, ¿no? ¿Qué parte del área de la ciencia se encarga de hacer esto? Pues el área que se encarga de hacer esto es el área de la cristalografía, ¿no? Cristalografía. La cristalografía es un área que se encarga de estudiar, pues, el estudio de los cristales y la materia cristalina, su formación y propiedades de estas, ¿no? Entonces, la cristalografía se encarga de estudiar los materiales que son cristalinos y la materia cristalina, así como cómo se formó y las propiedades que puedan presentar estos materiales en función a su estructura interna, ¿no? Interna. Cristalografía, o también cristalografía en inglés o en francés. No sé, ¿alguien habla francés aquí? ¿O está practicando francés, tomando clases de francés que nos pueda ayudar a pronunciar esto? Entonces, les decía, pues, ¿qué estudia la cristalografía? Pues estudia los cristales y la materia cristalina, su formación y propiedades. Y tenemos que entrar a un súper definición importantísima, que es la celda unitaria, ¿no? ¿Se acuerdan ese dibujito que parecía un rectángulo que les dije hace unos minutos en el material pasado, que era el trióxido de silicio? Ese dibujito, ese rectángulo, es una celda. Se le conoce como celda.
pero existen muchos tipos de celdas, ¿sí? Obviamente dependiendo del tipo de forma de la celda, porque la celda puede tener diferentes ángulos, puede tener diferentes tamaños en su dirección, ¿sí? Y ahí nosotros pintamos una celda bidimensional. Pintamos una celda bidimensional, pero la cristalografía estudia en dimensión 1, 2, 3, 4, etcétera. O sea, esto es súper, hasta es un poco abstracto, ¿verdad? En una cierta, um, este, decirlo, y hasta suena como de película, ¿no? Pero de hecho ahorita está muy de moda, ¿no? Por las películas de Marvel, ¿no? La del multiuniverso. Pero estas teorías no son nuevas. Estas teorías se han ido aplicando mucho en el campo de la ciencia, realmente. Sí existen como espacios alternativos que nosotros los interpretamos para poder entender ciertas teorías o comportamiento de la materia. De hecho, existe algo que se llama el espacio recíproco, ¿no? Y nosotros estamos en el espacio real, ¿no? Entonces, esto es algo así como a jugar a los multiuniversos, realmente. Solamente que esto a nivel matemático tiene una representación y tiene un significado muy importante. Cuando nosotros hacemos operaciones matemáticas, podemos viajar a un espacio y luego regresar a otro, al mismo espacio, haciendo la inversa, ¿no? Como cuando hacemos multiplicación y división, que son cosas inversas, ¿no? Cuando hacemos exponentes o el cuadrado y raíz cuadrada, ¿no? Cuando hacemos el logaritmo natural y hacemos la exponencial, ¿no? O sea, son como cuestiones contrarias, ¿no? Entonces, esto existe realmente todavía en un concepto a nivel cristalografía, todo esto se ve. Y es bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es una celda unitaria? Estas se estructuran cuando los átomos, moléculas, iones, se ordenan en el espacio para formar una estructura regular, repetida con ángulos bien definidos en los vértices donde se unen las caras. Aquí vamos a tener que tomar en cuenta mucho esas clases de la secundaria donde vimos formas, ¿no? Paralelepípedos, qué es una arista, qué es una cara, qué es un vértice, ¿no? Hay que echarle una repasadita a esos detalles porque nos van a servir como referencia, ¿ok? Entonces, ¿qué es una celda unitaria? Bueno, ya dijimos aquí que es una celda unitaria, dice que es cuando los átomos, moléculas, iones, porque podemos tener ahí muchas cosas dentro. Puede ser molécula, puede ser un ion, puede ser un anión, puede ser un catión, puede ser lo que sea, ¿no? Y dicho así, porque inclusive el Don Miguel hace cristalografía de peritas, de manzanas, se van a dar cuenta que es increíble todo eso. De dinosaurios, de perros, de lo que quieran, pero se puede hacer cristalografía con el objeto que sea. Entonces, lo importante aquí es que están ordenados en el espacio de forma regular y que se repite, ¿no? Y tienen ángulos definidos, ¿no? Y veremos. Entonces, ¿qué es una celda unidad? Una unidad estructural básica, estructural básica que se repite en un sólido cristalino. Esto es lo que nos dice el Chang en la edición 11. Pero también hay otras definiciones. Dice unidad fundamental para describir la agrupación ordenada de átomos de un cristal. Otra es la celda unitaria representa el paralelepípedo más pequeño que puede generar la red del cristal por repetida traslación a lo largo de los ejes de la red. Entonces ya nos empiezan a hablar de ejes, de red, de traslación, de un montón de cosas, ¿no? Del paralelepípedo. Por ejemplo, encontré otra en el diccionario de química física,
de Díaz de Santos, desde el 2005, dice que una celda unitaria, dice, es la unidad estructural básica que se repite en un sólido cristalino. Esta como que está un poco más digerible, ¿no? Estructura básica que se repite en un sólido cristalino. ¿Ok? Los corchetes o las letras hacen referencia a de dónde están tomada esta información, ¿eh? No es que yo la haya inventado o que yo la escribí. Solamente estoy citando algunos de los documentos que tenemos como referencias y algunos más, ¿no? Entonces, al final, si encuentran en las referencias el número 2, de ahí es donde se tomó esta información, ¿ok? Esto es la celda unidad, chicos. Esto es la celda unidad, ¿no? La celda unitaria. Pero, ¿qué es esto? Ahí vemos cosas. Vemos flechas, vemos símbolos, vemos direcciones, ¿verdad? Pero esto es la celda unitaria. Ahora, la celda unitaria básicamente está generada por 6 parámetros, ¿verdad? Así se le conocen, 6 parámetros. Estos 6 parámetros son 3 direcciones y 3 ángulos. Estas direcciones y estos ángulos son los que van a definir el tipo de celda que tenemos, porque tenemos celdas bidimensionales, pero también tenemos celdas tridimensionales, ¿sí? Existen celdas de 2 dimensiones, como la que vimos que era un rectángulo, pero también cuando le metemos un nuevo eje, generamos un paralelepípedo tridimensional en el cual nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo que A es igual que B y es igual que C, el tamaño del eje A, del eje B y del eje C? ¿Qué genero? Cuando yo digo que todos esos lados son iguales. ¿Un cubo? Un cubo. Pero, ¿qué pasa? Que el cubo también tiene definido otro parámetro, que son los ángulos que se generan entre estos ejes. Porque un cubo tiene bien definido también ese ángulo. Y ese ángulo es de 90 grados. Entonces, quiere decir que alfa, beta y gamma son los ángulos de este paralelepípedo. Y que estos ángulos van a definir también el tipo de celda unitaria que se está utilizando. Ahora, una cosa importante aquí, alfa, esto que está aquí en el centro, que no está dibujado, pero aquí de donde parten, donde puse el punto, ahí está, ese se le conoce como el origen. Siempre cuando hablamos de cristalografía, tenemos que tener una referencia. Y eso significa el origen de la celda. Entonces, siempre tenemos que tener un origen para poder empezar a estudiar esto de la cristalografía. Entonces, resulta que tenemos nuestro origen y ojo, el ángulo alfa se genera entre el parámetro Z y Y, el alfa. El gamma se genera entre el parámetro A y el parámetro B. O sea, si le ponemos direcciones, puede ser X o Y. ¿Sí? Y el ángulo beta se genera entre el parámetro A y el parámetro C, o también decimos X y Z. ¿Ok? Entonces, quiere decir que beta, ahí está beta, aquí está gamma y aquí está alfa. Si yo le defino un valor al ángulo alfa, beta, gamma y digo que es de 90 y digo que los parámetros A, B y C son del mismo tamaño, exactamente generó un cubo. Entonces podríamos decir que tenemos un sistema cristalino cúbico. Sin embargo, si yo cambio estos parámetros, generaré diferentes estructuras o redes o celdas, ¿verdad? Más bien, celdas unitarias. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio un eje y digo A y B son iguales, pero C es más grande? Ya genero otra cosa. Y también puedo decir, los ángulos son de 90.
Ah, bueno, nada más moví un parámetro. Pero imagínense ahora, digo, ahora, A, B y C son diferentes. O sea, cada uno es diferente. Por ejemplo, uno mide 5, otro mide 10 y el otro mide 15. Ya generé otra cosa. Y los ángulos son de 90. Entonces ya generé otra celda. Pero ¿qué tal si digo, bueno, todos son iguales, pero los ángulos, el ángulo alfa es diferente de 90? Ya generé otra celda, ¿no? Aunque las direcciones sean iguales del mismo tamaño, se genera otra celda. Y luego digo, ah, pues ahora tengo diferentes tamaños y tengo diferentes ángulos. Todos los ángulos son diferentes, todos los tamaños son diferentes, se genera otra celda. Entonces, imaginan cuántas combinaciones de estas cosas de parámetros tenemos, ¿no? Pues varias, tenemos varias. Y de ahí vamos a observar algunos detalles importantes. Pero entonces la celda unitaria es la unidad estructural básica que se repite en un sólido cristalino. Y no existe solamente una celda unitaria, sino esta celda unitaria está definida dependiendo del cristal, ¿no? Ahora, algo todavía más complejo y más difícil. ¿Un material puede presentar diferentes celdas? En muchos casos sí, sí es posible. En muchos casos es posible que haya materiales que presenten dos celdas diferentes, dependiendo. Entonces eso todavía lo vuelve más complejo el asunto, ¿no? Entonces, la geometría de una celda unitaria se define en función de 6 parámetros. La longitud de 3 aristas, que son el parámetro A, parámetro B y parámetro C. A estos se les llaman parámetros. ¿Ok? Y los 3 ángulos interaxiales, que es el alfa, beta y gamma. Estos se denominan parámetros de red, ¿no? Todos estos son parámetros de red. Sí, Isabela. Profe, me surgió la duda. ¿En los sólidos amorfos sí pueden haber celdas diferentes también? ¿O No solo tienen no? celda. Ah, ok. Los No tienen amorfos celda. no presentan esa celda porque si te fijas acá, precisamente lo que comentábamos era eso, que teníamos aquí una celdita bidimensional, porque son 2 dimensiones las que estamos metiendo ahí. Si tú la repites, se genera esta red, ¿no? Pero si tú haces eso mismo en el otro, trata de buscar una celda, o sea, así como esta. Porque aquí eligieron esta, pero ¿qué tal si yo, por ejemplo, agarrara otra celda, no sé, digamos, así? A lo mejor también es como un rectángulo, pero no se alcanza a distinguir. Entonces, una celda primitiva, ¿qué es una celda primitiva? Una celda primitiva es la unidad de volumen mínimo que puede definirse para una red cristalina determinada donde solamente hay un punto de red en los vértices. Yo les pregunto, ¿cuántos puntos de red generan esta celda unitaria? Aquí vemos que hay muchas celdas, ¿no? ¿Sí? Muchas celdas. Pero la pregunta es, ¿cuántos puntos de red? Los puntos de red son los puntitos que tenemos aquí. Y esta es tridimensional, ¿no? Aquí la tenemos, miren. Aquí tenemos los puntitos de red, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos definen esta celda primitiva? 8 puntos. 8 Serían las puntos. aristas, ¿no? Ujú.
Listo. ¿Cuál era la propuesta? Yo dije que son 8 puntos, ¿no? Los que dijo que eran los negros, ¿no? Entonces son 8 puntos por la celda primitiva, tal vez. Ok. ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Y los demás? ¿Qué dicen? Sí, Volvamos a... Sí, Yasmin, dinos. sí, yo creo que es igual, había dicho raíces, pero no, son los vértices, ¿no? Que sería igual que lo que dijo Ángel. Volvamos a leer un poquito la definición. Es que la cristalografía nos sorprende porque a veces es compleja, o sea, nos dice algo, pero realmente ese algo no es lo que estamos pensando, ¿eh? Celda primitiva es la unidad de volumen mínimo que puede definirse para una red cristalina determinada, donde solamente hay un punto de red en los vértices. Entonces, ¿cuántos puntos de red definen aquí la celda? Sin miedo, chicos, échenle. El que no juega no gana. Pues una condición de una celda primitiva es que solamente hay un punto de red por celda. ¿Ya lo vieron? Serían donde podríamos decir el origen, ¿no? No, eso es el origen. Porque el origen no te define la celda, sino que estamos diciendo que una celda primitiva está definida por un solo punto de red. ¿Y cuál es la pregunta, profe? Otra vez. Ajá. ¿Cuántos puntos de red definen la celda unitaria primitiva? 1. Uno. Uno. Un punto de red. Pero, ¿me creen si yo les digo que aquí hay un solo punto de red? ¿Sí se entiende? Es lo que les digo, el concepto, ¿se comprende el concepto o no se comprende? Yo no lo entendí muy bien. O sea, dice No que lo entendí. hay un punto de red en los vértices. Y ese punto de red define la celda primitiva. Ajá. Aquí Pero, dice, mira, es la ajá. unidad de volumen mínimo que puede definirse para una red cristalina determinada donde solamente hay un punto de red. Ok, de que le creo, pero no sabría en dónde estaría ese punto de red. O Pero sea, ¿cuál es el punto de red? lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la celda, esta celda que les acabo de subrayar, solamente está definida por un punto de red. Pero la respuesta es ¿por qué, Antonio? Sí, Antonio. Te escuchamos, te escuchamos. Bueno, se los voy a decir. Se los voy a decir para que, y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Por qué solamente hay un solo punto de red para una celda primitiva? Esa es una condición, ¿eh? Celdas primitivas solamente están generadas por un punto de red. Ok. Este punto, digamos que estamos aquí en este punto que está aquí. Ok, ese es mi origen. ¿Con cuántas celdas se comparte este punto? ¿Con 8 celdas? Con 8 celdas. Entonces, ¿realmente cuánto le corresponde de ese punto a tu celda unitaria? Si te estás compartiendo con 8, ¿cuánto le corresponde realmente de ese punto a tu celda? Y la respuesta es un octavo. O sea, realmente ese punto que nosotros vemos ahí completo no es el punto completo, porque ese punto se está compartiendo con 8 celdas, ¿verdad? Para todas las direcciones. Entonces, si tú dices, ¿cuántos puntos tienes de tu red? Ahora sí, ¿cuántos vértices tienes? Pues tengo 8 vértices. 8 vértices y cada punto de red que nosotros tenemos en nuestra celda
está compartida por 8 celdas. Entonces quiere decir que le corresponde 1/8 de ese punto a cada una de nuestras celdas. Entonces quiere decir que nuestra celda primitiva está definida solamente por un punto de red. O sea, 8/8. Entonces, ok, creo que ya. Entonces, se dice que es un punto porque en realidad ese punto está dividido alrededor de la celda, ¿no? Exactamente, porque ese punto no le corresponde exclusivamente a tu celda. Pero ¿qué pasa si tú pones en el centro de tu celda, en el puro centro, pones un punto? ¿Cuántos puntos de red vas a tener por celda ahora? 2 puntos de red. Exactamente, porque ahora tienes adentro de tu red un punto que le pertenece exclusivamente a toda tu celda, pero aparte en los vértices vas a tener 8 puntos que se están compartiendo con 8 celdas. Entonces, realmente ese es el significado, o sea, es una interpretación realmente de la definición. Entonces, ¿por qué la celda unitaria primitiva está, siempre las primitivas son un solo punto de red? Eso sí, así, apréndanselo así, tal cual. Una celda primitiva está generada por solamente un punto de red. Y ya se entendió el concepto del por qué. Así son las definiciones a veces de la cristalografía. Por eso les digo que nos sorprenden, porque no parecen lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues hasta aquí hoy. Entonces, espero que les haya gustado un poco la clase de hoy. Y mañana vamos a entrar, ahora sí, a ver esas celdas de materiales y a ver qué nos depara aquí los sólidos iónicos. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense.